El presidente de México, Felipe Calderón, se ha dirigido en un mensaje televisado a su país para dar explicaciones sobre la ola de violencia que está afectando a México en los últimos días, con un saldo aproximado de más de 100 muertos. En los estudios de Radio Nederland, Marta Durán de Huerta, nuestra corresponsal en el Distrito Federal. Marta, bienvenida. Gracias. Marta, ¿cuál es la razón que explica el nivel de violencia que se está alcanzando, que se está viendo cada vez con mayor pronunciamiento en México? Es una pregunta muy difícil que yo creo que no solamente tiene que ver con la guerra que hay entre las bandas del crimen organizado por territorios, por rutas, sino que va más allá, y en el sentido de que México siempre ha sido un país de mucha violencia que se vive a todos los niveles. Se vive en las casas la violencia intrafamiliar, se vive en la relación de pareja esa violencia, se vive en las calles y hay un autoritarismo muy grande y es un círculo vicioso, es una cadena que habría que romper desde edades muy tempranas. No radica simplemente, como dice el presidente Calderón, a una rivalidad bastante marcada entre los distintos cárteles que en este momento se encuentran operando en México. Bueno, sí, por supuesto, claro que... Es una de las grandes razones, uno de los grandes factores. La violencia se desató en el momento en que distintas bandas del crimen organizado empiezan a pelear entre ellos por el control de territorios y de rutas. Y la respuesta fue mandar a la fuerza pública, mandar policías, mandar soldados. Y estas Fuerzas Armadas produjeron aún más violencia, sin que haya mejorado los resultados, porque la cocaína, la droga sigue fluyendo a Estados Unidos. Pero lo que ha pasado es un desgarramiento del tejido social. Pongamos como ejemplo Ciudad Juárez. El que pudo se fue y el que no pudo se quedó. Y esa gente es la que está viviendo una violencia espantosa, no solamente por parte de los criminales, sino también de las policías, sino también del ejército. Y se desgarró ese tejido social donde ya no puedes salir a la calle, donde no hay instituciones. Hay lugares donde el vacío de poder es espantoso y ese hueco que dejan las instituciones, que deja el Estado, lo ocupó el crimen organizado. Quiero decir crimen organizado porque no es solamente el narcotráfico. El narcotráfico es uno de los 21 elementos en que participa el crimen organizado, que hay secuestro, piratería, prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo ilegal. Marta, dicho lo cual, nos conduce esto a asegurar de que esta estrategia desarrollada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, el hecho de haber sacado 50.000 miembros del ejército incluso a las calles para reforzar el aparato de seguridad del país, esta seguridad nacional por él desarrollada, ¿ha fracasado? Parece que sí, porque la violencia se disparó y creo que se pudo haber hecho otra cosa. Bueno, no solamente atrapar a los capos y extraditarlos o meterlos a la cárcel, pero lo más importante es quitarle el agua al pez. El crimen organizado se nutre de bandas de jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen familia, que no tienen futuro, que no tienen nada. Y entonces, si tú eres un joven desempleado, sin escuela, sin nada, y el narcotráfico, las bandas o ser sicario te ofrece dinero rápido, dinero fácil, la posibilidad de escalar, entre comillas, socialmente, porque para ellos escalar socialmente es tener un coche de lujo, tener 4 celulares. Si eso te lo da el narcotráfico, entonces tú estás dejando tu generación de jóvenes a las manos del crimen organizado. Y entonces se debió haber hecho una inversión muy grande de escuelas, de centros de rehabilitación, de deportes, de
salud pública, de muchas cosas, porque la violencia, digamos, las Fuerzas Armadas llevaron aún más violencia, los problemas no se solucionaron, ¿no? Entonces, hay que rescatar a todos esos jóvenes que son los que alimentan las bandas de crimen organizado, son los sicarios, hay sicarios adolescentes que saben que van a vivir 2 o 3 años. Y te lo dicen, el que los entrevista les dice, yo prefiero vivir 2 años como rey, sé que me van a matar pronto, pero ¿qué? Si no es esto, ¿qué me queda? ¿No? Vivir en la miseria, vivir pobre, trabajar en una maquiladora, en una fábrica donde me van a pagar máximo $5 al día si tengo suerte, ¿no? Las perspectivas, el futuro. Hubo una entrevista que causó mucha controversia en México. Julio Scherer, director de la revista Proceso, es el director retirado de la revista Proceso, se encontró con uno de los grandes capos, el Mayo Zambada. Correcto. Y el Mayo Zambada les dijo a Scherer, esta guerra está perdida desde el inicio, porque la maquinaria funciona sola. No importa si me matan o me encarcelan, si descabezan a un cártel o a otro, esto ya funciona solo. El Leviatán están dando por sí ya mismo, están dando. Además, con los millones de pobres que hay, tú tienes siempre un ejército de reserva, es decir, tú siempre, si te matan a 10 sicarios, a 20 sicarios, a 100, a 50, ahí hay otros chicos que van a ocupar su lugar y sigue todo en funcionamiento. Entonces, a mí me parece que sería bueno cortar de raíz esto, por lo menos por el lado de los jóvenes, evitar que los jóvenes terminen en bandas y que esas bandas sean capturadas por el crimen organizado, ¿no? Marta, uno de los sectores, uno de los gremios más afectados por este crimen organizado es el de los periodistas en México en este momento. Tú eres nuestra corresponsal en el Distrito Federal. ¿En qué se ha convertido el ejercicio de la profesión en México en este momento? Pues se convirtió en un ejercicio muy peligroso. De hecho, si tú quieres comprar un seguro de vida como periodista, no lo consigues. No, ya son cosas de alto riesgo, tienes que comprarte un seguro de vida en el extranjero. ¿Puedes profundizar en ese punto, por favor? Bueno, no sé, las aseguradoras tendrán sus motivos, pero ya le sucedió a varios colegas que iban a cubrir el levantamiento armado en Chiapas en el 94. Pero la violencia contra los periodistas se ha dicho oficialmente que viene del crimen organizado. Sin embargo, organizaciones como CENCOS, Artículo 19 y los mismos periodistas han encontrado que 6 de cada 10 casos de violencia es el Estado, son las autoridades quienes la ejercen. ¿Y a qué periodistas? En concreto a los que han descubierto el vínculo entre funcionarios públicos y el crimen organizado, ¿no? En la Ciudad de México es un caso excepcional porque es la capital, porque hay 23, Ciudad de México y zona conurbada son 23 millones de habitantes, es más grande, es más anónimo, es el centro de los poderes. Y aún así hay muchas agresiones contra periodistas, pero donde está de veras la cosa muy fea, muy peligrosa, es en los estados, es en la provincia, donde prácticamente los periodistas están solos a su suerte. Supeditados completamente a lo que es la voluntad y la determinación del crimen organizado. Entonces. Sí, sí. Un periodista que escribió una nota sobre el sobrino de la procuradora, creo que fue, no me acuerdo si fue de Sinaloa, de Chihuahua, un joven con una camioneta de lujo llena de cocaína, matan al chico, el periodista hace la nota y lo desaparecen.
o el fotógrafo que saca la foto, la instantánea de una fiesta, de un candidato a diputado, a gobernador, a lo que sea, abrazando a un capo. Adiós, fotógrafo. Y además del problema cada vez más creciente de que estos grupos, estos sectores del crimen organizado están determinando de forma directa ya la agenda propiamente periodística de México. Bueno, tú abres los periódicos y chorrean sangre, entonces toda la violencia, todos los asesinatos que serían en tiempos normales de nota roja, pues resulta que ya son temas de diario ineludibles por la magnitud de la violencia y porque es prácticamente un sitio de guerra ahora. Entonces, la violencia te marca, por un lado, la agenda y los asesinos a sueldo también, porque en provincia te llama o llaman a la redacción, pero normalmente los sicarios te llaman al celular, te dicen, tú te vas a tal lugar a cubrir un ejecutado. Y si no vas, el ejecutado vas a ser tú o tu familia. Llega el fotógrafo y el asesinado aparezca en las noticias es la manera del sicario de probar, aquí cumplí mi trabajo. Querían que matara a fulanito, ya lo maté, aquí está, ¿no? Es una manera de mostrarle al jefe, cumplí. Y entonces esa violencia, el que te llamen los narcos o el crimen organizado y te diga o vas, o a la redacción, publiquen esto o no publiquen. Si no lo publican, les ponemos una granada, les matamos a alguien y lo publican. Por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte, que es una institución que estudia Centro de análisis. Todo lo que tiene que ver con los fenómenos sociales, políticos, económicos que se dan en la frontera norte. Hace años empezaron a estudiar el narcotráfico, antes de que empezara toda esta violencia y todas estas cosas a estos niveles. Y les pusieron una bomba en el centro de análisis. Y ellos entendieron, tenemos que sacar de nuestra agenda narcotráfico. Y dejaron de hacer estudios del narcotráfico, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos de la violencia en este momento que afecta a tu país, México, es el caso emblemático de Ciudad Juárez. Desde hace años, efectivamente, registrando un índice muy alto de violencia, un índice muy alto de asesinatos, un índice muy alto de violencia contra las mujeres. Se nota tímidamente un compromiso cada vez mayor también y un compromiso cada vez mayor por parte de los Estados Unidos en lo que es el crecimiento de este conflicto. ¿Se percibe como suficiente desde México este posicionamiento que está realizando Washington, el presidente Barack Obama, sobre la situación fronteriza? Mira, tradicionalmente a Estados Unidos lo que le importa es que haya gobernabilidad en México. No es que les preocupe mucho si los mexicanos viven bien, viven mal, hay respeto a los derechos humanos. La gobernabilidad es lo que les importa. ¿Por qué? Porque cuando no hay gobernabilidad viene un flujo migratorio enorme. Además, ya les asesinaron a tres personas vinculadas al consulado norteamericano en Ciudad Juárez. Hay inversiones, hay intereses. Ahora Ciudad Juárez es un punto neurálgico porque es frontera, ¿no? Entonces, lo que preocupa a las autoridades norteamericanas es que toda esta violencia ya la tienen en la puerta y ya está cruzando, porque hay bandas muy violentas a los dos lados de la frontera. Hay narcotráfico, por supuesto, pero ya la guerra de los cárteles ya no solamente lo tienen en la puerta, sino que en algunos lugares ya está penetrando. Y es lo que no quieren, que la violencia del crimen organizado
entre al territorio norteamericano, que la hay, pero a una escala menor y todavía controlada, con pandillas, con bandas, ¿no? Finalmente, ¿se muestra usted optimista de cara a lo que resta de la administración de Felipe Calderón, del presidente? Planteo la pregunta en términos de lo que hemos visto madurar en los últimos 2 años, la violencia creciente, descontrolada, que está alcanzando niveles desproporcionados. ¿Hay algún elemento optimista en el horizonte que le haga a usted pensar de que esto es corregible, de que esta situación es reversible y que México puede volver a sus cauces de normalidad? Bueno, la esperanza es lo último que muere, pero yo no soy optimista. A pesar de que la presidencia tiene un optimismo y con más de 23,000 muertos en los últimos 3 años, nos dicen que vamos ganando la guerra contra el narcotráfico. Yo creo que no solamente no se ha controlado ni la violencia ni el crimen organizado, sino que se está extendiendo. Está llegando a lugares donde no se pensaba que llegaría. Antes estaba muy localizado, Chihuahua, Ciudad Juárez, y de pronto vimos que en Monterrey, una de las ciudades más ricas de México, con una élite industrial multimillonaria, de pronto el crimen organizado roba coches, camiones, secuestra camiones con todo y pasajeros, los atraviesa en las calles para que la policía no pueda llegar. Y hacen lo que quieren, ¿no? Tienen un control los territorial. Narcobloqueos son estos. Los narcobloqueos. Los famosos narcobloqueos. ¿No? Sí. Y empiezan los asesinatos y las masacres, y en lugares donde uno pensó que nunca habría. La Ciudad de México tenemos asesinatos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, no en las proporciones que en el norte de México. En el Estado de México, la zona conurbada, industrial, rica y muy cercana a la Ciudad de México, que serán 40 kilómetros, 50 kilómetros, tiene unos índices de violencia, de asesinatos, de feminicidios, incluso ya mayores que en Ciudad Juárez. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Y qué pasa con las autoridades? ¿Cómo? Eso me recordaba a unos compañeros periodistas que decían, bueno, la prensa, algunos periódicos empezaron a contar el número de muertos, ¿no? Llevaron al conteo de cuántos muertos hubo hoy, pero cuando te planteas la pregunta de por qué lo mataron, ¿no? No hay respuesta. ¿O por qué no se evitó? ¿Por qué hay tantos muertos y no hay manera de frenarlo? ¿Qué sucede con las autoridades? ¿Qué sucede con las policías? Pues resulta que las policías en provincia están a las órdenes de un cártel o de otro. El ejército está infiltrado por el crimen organizado. Parece que la Marina no, y están utilizando a los oficiales de Marina para funciones de policía, de investigación, que no les corresponde constitucionalmente, pero es que no, ¿en quién vas a confiar? ¿Cómo combatir esa violencia que ya está fuera de control? ¿Está realmente en jaque la institucionalidad de México? Sí. Sí. Más que la institucionalidad, en algunos lugares ya no hay instituciones. No tienes a quién acudir. Digamos, a un periodista que lo amenazan, que lo secuestran o que lo obligan, no tiene instancia donde quejarse en algunos lugares. Si la policía te extorsiona, te pega, te tortura, te maltrata, ¿con quién te vas a quejar? ¿Con la policía? Pones una queja en la Comisión de Derechos Humanos, pero no tiene todavía las facultades de castigar la comisión. Te mandará una recomendación, ¿no? Tu caso llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el de los civiles que han sido violados,
mujeres que han sido violadas por soldados. ¿Y qué hace la Comisión Interamericana? Un jalón de orejas a México y ese es un gran problema. Marta Durán de Huerta, corresponsal de Radio Nederland en México. Gracias, Marta, por estar con nosotros en la redacción. Gracias a ustedes.